Buenas, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento circular de forma uniforme y no uniforme, principalmente de un objeto real. Para esto vamos a usar un programa computarizado que nos permite estudiar varias características físicas mediante un video, entonces que usted puede realizar o hacer con su teléfono móvil. Para esta clase lo que vamos a hacer principalmente es una guía de trabajo ya previamente diseñada. Se llama el movimiento circular en un objeto real. Con esto vamos a comparar el movimiento circular uniforme con el de un objeto real. Esta práctica consta de una introducción que tiene la información previa o los datos que tenemos que saber sobre el movimiento circular, y después una metodología que consta de dos partes, con su respectivo análisis de resultados. Muy bien, la parte A con la que vamos a empezar es el modelo de movimiento circular. Para esta parte tenemos que tener abierto nuestro tracker. Esta es la pantalla principal del tracker, del programa tracker. Aquí donde estoy señalando es la barra de herramientas que vamos a usar. Principalmente nos vamos a concentrar en estas cuatro: la de crear una nueva trayectoria, la de los ejes de coordenadas, esta es la de herramientas de calibración y ajustes del corte. Muy bien, si leemos nuestra metodología, se dice que tenemos que tener abierto el tracker, desplegar nuestro eje de coordenadas, elegir el radio que deseamos que tenga nuestro modelo mediante una barra de calibración. En la pestaña crear una nueva trayectoria con el modelo dinámico de partículas polares. ¿Por qué debe ser polar? Porque recuerde que vamos a usar un círculo, vamos a hacer un movimiento circular. El movimiento circular se mueve mucho o se trabaja mucho con lo que son ángulos, entonces vamos a trabajar con ángulos. Entonces, primero desplegamos nuestro eje de coordenadas, que es en este icono. Muy bien, ya despejado nuestro eje de coordenadas, proseguimos a poner una barra de calibración, que le ponemos clic aquí en nuevo y ponemos barra de calibración. Nos va a aparecer la barra de calibración. Muy bien, la intentamos centrar lo más posible y alargamos un poquito esto. Muy bien, pero que sea, recuerden que tiene que tener un ángulo de 0 grados, que esté justamente sobre nuestro eje de coordenadas. Muy bien, después de esto vamos a donde dice crear nuestra nueva trayectoria, modo dinámico de partículas, y que sea polar para que pueda rotar de forma circular. Se nos desprende una nueva pestaña llamada construcción de modelos. Si nos regresamos a lo que es nuestra metodología, la parte A, efectivamente nos dice en el punto 5 se le presenta una nueva pestaña llamada construcción de modelos, en la cual se debe fijar los siguientes parámetros, que viene aquí bien explicado. Los parámetros que tenemos que fijar son los valores iniciales, que sería principalmente el radio. ¿Qué radio queremos? Vamos a ponerle exactamente el mismo que le pusimos a nuestra vara de calibración. Bueno, de hecho no la cambiamos. Por default el tracker siempre, la mayoría de las veces, pone 100 centímetros, porque la longitud que viene en el tracker son en centímetros, que aquí la pasan a metros. Muy bien, después tenemos que poner la velocidad angular de 10 a 100. En este momento, para hacerlo rápido, pongámosle 100. ¿Y en qué unidades se da la velocidad angular? En radianes entre segundo, o en este caso se da en grados entre segundo. Radianes es una alteración de grados, o es una equivalencia que se tiene con grados, como lo que es el litro y el centímetro cúbico. Muy bien, seguidamente a esto vamos a añadir una nueva función de fuerza, la cual corresponde a nuestra fuerza centrípeta. Nuestra fuerza centrípeta hay
tiene una fórmula. Si ustedes la ven aquí, es esta que está aquí. Y de hecho nos pregunta la guía que por qué tiene que haber un negativo aquí al frente. Muy bien, ese negativo lo que nos indica, como en la mayoría de partes de las físicas, es que tienen una dirección que va hacia el centro del círculo. Muy bien, entonces ponemos esa ecuación aquí con los parámetros de masa, perdón, volvemos el 0, masa, perdón, me equivoqué yo también, el negativo, ahora sí, masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Muy bien, teniendo esto le damos enter. Ahora sí, dato muy importante, tenemos aquí una FR, que la FR significa la fuerza, la componente radial de la fuerza, que sería ponerlo aquí y fijar que el componente radial de la fuerza sea nuestra fuerza centrípeta. Muy bien, teniendo esto aquí, poniendo estos ya parámetros perfectamente designados, le podemos cerrar la pequeña pestaña y seguir nuestra metodología, que es el ajuste del corte. Muy bien, nos volvemos al tracker y vamos a ajustes de corte. Recuerden que el tracker trabaja por cuadros, entonces son una serie de imágenes como una película. Entonces vamos a empezar en el cuadro 0 y terminemos en el cuadro 100. Aquí hay que fijar un tamaño de paso. ¿Qué quiere decir un tamaño de paso? Es que hay que fijar por cada cuadro cuántos cuadros voy a tomar los datos. Como esto va a ser un pequeño momento, voy a fijarlo por cada un paso. Le damos a aceptar y muy bien, ya tenemos nuestro modelo de movimiento circular uniforme terminado. Para solo darle play, le damos play y ustedes ven cuando la partícula que tenemos en rojo se va moviendo de forma circular, efectivamente. Entonces, como está algo rápido, a nuestra derecha se nos desprende ya lo que es la tabla de datos, donde nos pone tanto el tiempo que tardó en recorrer todo eso, como lo que es la posición X y posición Y. Muy bien. Y aquí se nos grafica X versus T. Seguimos a nuestro y nos dice que una vez finalizado el procedimiento, proceda al análisis del mismo y no realice la parte B de la metodología. Entonces vamos a seguir nuestro guía y hacemos el pequeño análisis de resultados que nos toca. Muy bien, la primera tarea del análisis es obtener mediante el programa las siguientes gráficas: la posición de Y versus la posición en X, X versus tiempo, Y versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Muy bien, el tracker, como dijimos antes, aquí está graficado. Ya tenemos una que es X versus el tiempo. Entonces, si ustedes dan clic derecho, nos sale la opción de capturar o copiar la imagen. Entonces pueden copiar la imagen y ponerla en un ordenador de Word o el que deseen para escribirlo y hacer su reporte. Muy bien. Entonces, si la presionamos aquí a donde está X, nos va a dar una nueva definición o una nueva ventana donde se nos presente diferentes tipos de medidas que podemos graficar. En este caso vamos a graficar aquí Y versus el tiempo y otra vez les pueden dar clic derecho y sacarle una imagen. Muy bien, ya tenemos Y versus el tiempo y X versus el tiempo. También nos pedían Y versus T. Vea que efectivamente la gráfica de posición de X versus el tiempo versus Y versus el tiempo, perdón, es un círculo. Muy bien. También nos preguntaban por, velocidad, magnitud de la velocidad, pero respecto al tiempo. Si ustedes ven, es una línea constante en tal velocidad. Nos preguntaban también la magnitud de la aceleración versus el tiempo. Si ustedes ven, están en 0. Muy
y es constante. Igual le pueden dar clic derecho y hacer sus copias debidas. Ok, después demuestre que la amplitud de la gráfica X y Y versus el tiempo es igual al radio del círculo, sabiendo que la amplitud es la distancia que va desde el 0 en el eje vertical hasta el punto máximo o mínimo de la gráfica. Muy bien, entonces ocupamos graficar X o Y versus el tiempo. Como decía ahí, es desde el punto 0 hasta el punto más elevado o más diminuto de la gráfica. Que si usted les empieza a dar clic e intenta buscar el punto más elevado, va a ver que en un momento dado puede llegar a, si lo centra bien, que en este caso no pasa, es a 100, igual que el radio. Bueno, de hecho, si ustedes ven, aquí empieza en el punto más alto y va repitiéndose, pero cuesta mucho y llegar a presionar el botón correcto en estos casos. Pero si ustedes ven, sigo subiendo y sigo subiendo, llego hasta el punto X100, que es igual al radio. ¿Qué pasa con Y? Y es exactamente lo mismo. Y empieza en el 0, como ven aquí, pero si usted lo va subiendo, el radio no cambia, se va subiendo y se va subiendo hasta tal 93. Vea que aquí el 100 pasa cuando ya está aquí al punto máximo, aquí lo vemos cuando X es 0 y así sucesivamente. Cuando una de las dos componentes X o Y sea 0, el otro va a ser 100, que es el radio de nuestro círculo. Muy bien, seguimos con el análisis. Calcule el periodo y la frecuencia del movimiento circular. Esto no lo podemos hacer con nuestro tracker, pero lo pueden hacer con exactamente con esta gráfica que tenemos, sabiendo la definición que aparece de periodo y de frecuencia, y usando la fórmula que se encuentra en nuestra introducción. Muy bien, vamos a proseguir con el análisis. Me disculpo porque ya me perdí, ya me ubiqué. Ok, después obtenga las gráficas de los componentes de la velocidad y aceleración con respecto al tiempo del movimiento circular y dé una explicación de por qué ambos vectores son constantes. Ok, muy bien, vamos otra vez al tracker y hacemos, pero ahora nos están pidiendo velocidad en X y en Y. Vean muy bien esta gráfica, vea que el punto máximo está más o menos en 2 punto algo, digamos que por ahí en 2.7 de tiempo. Ahora ok, si nosotros graficamos en Y, en 2.7 está en 0. Si ustedes van viendo, esto es como una onda o una gráfica senoidal que cuando se pone en X se va variando. O sea, en X llega a su punto máximo cuando Y está en 0 y así sucesivamente. Por lo tanto, la suma de ambas componentes se va restando y se va haciendo se va contrarrestando. Entre aumento X se disminuye Y y se va permaneciendo una velocidad constante, porque si ustedes se recuerdan, la velocidad es una componente, es un vector. Por lo tanto, la suma al cuadrado de sus componentes tiene que ser igual al doble al cuadrado de su magnitud. Muy bien, entonces en dado caso la explicación sería porque entre una disminuye, la otra va aumentando y siempre se mantiene de una forma constante. Explique la variación que podría sufrir este modelo si se hace de forma vertical en el planeta Tierra. Ok, si vemos en el tracker, nosotros no tenemos nada excepto el modelo de movimiento. En el planeta Tierra tenemos algo llamado gravedad, que es la aceleración hacia abajo, lo cual puede afectar nuestro movimiento haciéndolo más rápido o que deje de dar ciclos si lo hacemos en forma vertical.
Eso es un pequeño análisis, les tocaba a ustedes profundizar más el tema y hacerlo mediante la práctica de resolución de problemas. Muy bien, y el último es mediante el programa adquiera los ángulos del movimiento circular y de una breve explicación de por qué los ángulos no son los mismos y si existe un patrón de cambio en ellos, especifique cuál sería. Muy bien, para estos y para obtener varios otros datos le podemos dar clic aquí en datos, que se nos despliega esto, columnas de la tabla visible. Entonces nosotros ahorita solo tenemos tiempo, que aquí de hecho el tiempo es por default, siempre va a salir. Tenemos X y Y, podemos darle radio, que si ustedes ven exactamente va a ser constante. Le quitamos el radio y le ponemos poder aquí el ángulo o el desplazamiento angular, y ya poniendo esto lo cerramos. Muy bien, chiquillos, perdón, voy a hacer pequeños. Si vemos aquí, el ángulo empieza en 0 como lo habíamos programado, pero va aumentando a 10, después a 20, después a 30, después a 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Vemos que sí hay efectivamente una razón de cambio constante que va de 10 en 10. ¿A qué se debe esto? Pues muy bien, como ya dijimos, la velocidad es constante, y de hecho si podemos sacar de los datos otra vez la velocidad angular que pusimos al principio, cuando fijamos los parámetros iniciales, vean que es una velocidad constante, por lo cual nuestra razón de cambio, y si sabemos que es una velocidad, que es el cambio de nuestra distancia o de nuestra posición entre el tiempo, una velocidad angular sería el cambio del radio entre tiempo. Por lo tanto, para que siempre sea 100, tenemos que hacer un cambio de ángulos de 10 grados cada vez que nos vamos a mover. Muy bien, con esta parte terminamos lo que es la metodología y el análisis de la guía de la parte A. Proseguimos a la parte B, que eso es un poco más divertida. De hecho, es sobre el movimiento circular. Nos dice que hay que abrir el programa Tracker, y hecho esto, ahora el archivo movimiento circular real. Yo aquí ya lo tengo abierto. De hecho, el Tracker nos permite trabajar en varias pestañas al mismo tiempo, como un Excel. Bueno, este es nuestro video. Si ustedes ven, tenemos un pilot aquí que ya previamente lo medimos, porque ocupamos lo que es una vara de calibración, o que nos diga cuánto realmente mide el objeto que queremos tener. De hecho, por eso se llama herramientas de calibración. Muy bien, veamos un poco nuestra metodología para seguir. Hay que seleccionar, muy bien, nosotros no vamos a leer todo nuestro video, vamos a tener que seleccionar desde el cuadro 70 hasta el 886. Muy bien, después de esto hay que seleccionar un tamaño de paso, recordando, muy importante, que entre mayor datos tenga uno en un resultado, mayor confiabilidad puede dar sus resultados en el análisis. O sea, son más confiables y son más verídicos. Muy bien, después de eso tenemos que desplegar el eje de coordenadas presionando el botón debido, insertar una vara de calibración, que está el marcador azul, de pizarra azul, que mide 15 centímetros. Muy bien, después de esto hay que crear una nueva trayectoria de masa puntual. ¿Por qué de masa puntual y ya no es un modelo dinámico? Puesto lo que vamos a medir ya lo vamos a conseguir, no es un modelo, ya no vamos a hacer un modelo, estamos midiendo algo real, pero que vamos a fijarlo como una masa puntual. Porque si no lo hacemos así, tendríamos que implicar muchas cosas que para este nivel aún no hemos visto, y lo veremos en las próximas clases o el otro año. Ok, vamos a empezar con esto. Muy bien, primero que todo vamos a empezar, con lo del ajuste de corte, que vamos a empezar desde el corte 70 hasta ahí, y
voy a hacer algo, voy a dejar el tamaño de pasos lo voy a dejar en 1 porque ocupamos la mayor confiabilidad posible, y le damos enter, aceptar, perdón. Muy bien, seguidamente de esto empezamos con la vara de calibración y el eje de coordenadas. Okay. Ya ponemos primero el eje de coordenadas, y esto hay que fijarlo en un punto estratégico. Nuestro punto va a ser aquí, debido a que lo que vamos a medir, o nuestro objeto que va a ser un movimiento circular, es estampilla de un personaje de caricatura. Entonces después vamos a desplegar otra nueva vara de calibración, que esta vez no va a ser ahí, sino va a ser en nuestro pilot de pizarra, en nuestro marcador de pizarra, que lo vamos a buscar con 0 grados, perdón, con 0 grados, y bueno, ya que no me quiso hacer caso de eso, ahí está, con 0 grados, y que mida 15 centímetros. Muy bien, ya una vez tenido esto, proseguimos con lo que dice que es crear una nueva trayectoria de masa puntual. Muy bien, creamos una nueva trayectoria de masa puntual. Ok, ya tenemos aquí. Nos vamos si ustedes ven, aquí aparece ya el gráfico, y aquí nos aparece una nueva mini pestaña llamada control de trayectoria, a la cual en la masa tenemos que darle clic derecho y se nos predice todas las opciones que podemos hacer con esta nueva masa puntual. Aquí en nombres ustedes lo pueden cambiar. En este momento para mí es indiferente, por lo tanto no lo voy a cambiar, y vamos a tomar los datos en lo que se llama trayectoria automática. El tracker te da la oportunidad de tomar los datos de forma manual o forma automática. Yo prefiero automática, así nos ahorramos tiempo y es más preciso. Muy bien, vamos a acercarnos hacia la cara de Jake, porque lo que hay que hacer ahorita es fijar el patrón de píxeles que queremos que el tracker siga y modifique y tome los datos. Para esto tienen que presionar el botón de Control Shift y ven que el mouse cambia o el seleccionador cambia. Cuando hacen esto, aprieten hagan clic en la sección de Jake que ustedes quieran. Uy, se hizo muy pequeño, perdón. Y van a ver que aquí en masa A posición, en Auto Tracker masa A, ve donde dice From, la cara de Jake reflejada. Yo voy a hacer, aquí podemos agrandar un poco nuestra región para hacerla más visible a la cara de Jake. Ok, ya teniendo la secuencia de píxeles que el tracker va a leer, ven este recuadro puntuado rojo. Esa es la sección donde el tracker va a leer esa sección de ese reacomodo de píxeles. Yo les recomiendo siempre que hagan analicen con tracker, hagan lo más grande posible esa sección, porque por cualquier ocurrencia que haya pasado en el video. Muy bien, teniendo esto hecho, podemos seguir con seguir a la toma de datos. Muy bien, entonces para la toma de datos ya tenemos todo esto hecho, listo, tenemos el ajuste de corte bien preparado. Vamos a revisarlo, que es de 70 a 866, un toma de datos de tanto. Muy bien, ahora sí, vamos a darle play en este botoncito para que empiece la toma de datos. Si vemos, eso se va moviendo cuadro a cuadro, y aquí pasemos esto para acá para que ustedes vean. Aquí se va tomando los datos y se va formando la gráfica. Entonces le tenemos que dar cierto tiempo, puesto que vean que son muchos cuadros y va de cuadro en cuadro, o sea, va a tomarse
aproximadamente 30 minutos o 30 segundos, perdón, no, 30 minutos, como 30 minutos tal vez. Entonces vamos a dejar que lo lea. De un momento dado vemos que la gráfica en sí no va tomando exactamente la misma forma que vimos que tomaba el modelo del movimiento circular. Muy bien, esto se puede ver a muchas cosas, principalmente es porque la fuerza que le aplicamos, esta mano le aplica al objeto para que se mueva, no es una fuerza constante, va variando dependiendo de la rapidez con la que la aplico, o la aceleración con la que la aplique. Entonces el movimiento circular se va deformando. Igual podemos tener una gran imaginación y ver exactamente que si se hace como se está haciendo como una onda senoidal que empieza en 0, sigue hasta 4 básicamente, y aquí vuelve a llegar hasta 4. Entonces si vemos que sí tiene un punto máximo y un punto mínimo, lo cual es bastante bueno. Y de hecho, si vemos en Y, el radio no cambia bastante, lo puede cambiar un poco, principalmente, o sea, la distancia en X cambia un poco porque se va moviendo y tiene que llegar a un punto 0 y así sucesivamente, y 0 por nada tanto y tanto y tanto y tanto. Entonces, si logramos ver eso, está perfecto. De hecho, aquí se nos pasó un error. Este error pequeño fue que el programa falló por un momento y empezó a tomar este dato erróneo, que nos puede alterar después un toque ligeramente nuestros análisis, pero eso lo podemos justificar en el reporte que vamos a tener que hacer. Bueno, ya le dimos tiempo y vimos que recorrió mucha distancia. Por asuntos de tiempo no lo dejé llegar hasta el final, pero igual se iba a seguir repitiendo el mismo movimiento. Entonces, ya una vez que tengamos todos los datos, podemos cerrar y listo, podemos seguir trabajando en nuestro análisis o nuestra guía. De hecho, para repetir, simplemente le podemos dar play aquí y vemos que aquí empieza a moverse ya. Y aquí en nuestra gráfica vemos cuando se va moviendo este cuadro como rosadito, se pone esa donde está. Y como ya les dije anteriormente, este fue un error del programa al leer los píxeles que salió aquí mágicamente. Entonces, muy bien, ya teniendo esto, vamos al análisis de nuestros resultados, que es exactamente lo mismo: obtener las gráficas, comprobar que sigue siendo un movimiento circular, calcular el periodo, la frecuencia del movimiento circular, perdón, obtener las gráficas de los componentes, velocidad, aceleración, pero esta vez nos soplan explicar de por qué ambos vectores no son constantes. En el circular uniforme eran constantes, ahora no van a ser constantes. ¿Okay?
Y el paso final es a comparar cada uno de los resultados entre el movimiento uniforme y el movimiento circular real. Entonces vamos a hacer una breve explicación de esto, que ya por ahí lo adelanté un poco. Entonces muy bien, vamos con esto. Entonces si graficamos en Y, bueno, ya tenemos aquí X versus tiempo, que igual podemos hacer clic derecho, copiar la imagen. Muy bien, vamos con el Y. Aquí se nos va un poquito hacia abajo, o se nos ve muy poquito, debido a este error del tracker. Pero si ustedes ven, exactamente cumplen los mismos ondas senoidales. Y podemos copiar la imagen. Ahora sí, Y versus X. Perfectamente, este es el error que ya hemos mencionado. Y vea que se forma un círculo también, bastante muy bonito. Lastimosamente nos tocó esta vez con esto. Son errores que pueden ocurrir dependiendo qué tan rápido vaya su objeto, o así sucesivamente, o dependiendo muchas cosas, principalmente porque puede ser que el tracker haya perdido un momento tan rápido los píxeles que estamos leyendo y se metiera aquí. Entonces, diferentemente, eso nos sirve para hacer el análisis también. Muy bien, podemos ahora sí todos del tiempo. Y versus el tiempo. Vamos a ver algo muy divertido, velocidad versus el tiempo. Aquí se nos corrió un poco, y si no me equivoco podemos aumentar un zoom con el clic izquierdo, otro zoom. Muy bien, vemos que sí hay una cosita irregular en nuestro movimiento en velocidades. No es tan senoidal como queríamos. Bueno, sí sigue siendo un poco senoidal, pero ¿cómo era nuestra velocidad en el movimiento circular? Exactamente, era una línea recta. Entonces, ahí vamos haciendo los primeros análisis. La velocidad en un movimiento circular real no es constante. ¿Qué pasa con nuestra aceleración? Muy bien, si le damos un pequeño zoom, porque nuestro error fue raro, vemos inclusive que no es una línea recta, como pasaba con nuestro movimiento, nuestro modelo de movimiento circular uniforme. No es una línea recta, es una línea recta en el modelo de uniforme, mientras que en el movimiento real se va modificando. Muy bien, ya obtuvimos las gráficas. El periodo, como las habíamos mencionado antes, se obtiene, perdón, no se los había mencionado, se obtiene cuando usted hace simplemente una resta o una suma. Bueno, les había dicho que se podía hacer según lo que venía en la práctica, en la guía. Muy bien, se los voy a mostrar un momento con el uniforme, pero sí, con el uniforme. Entonces el periodo sería cuando vuelva a completar su misma posición la partícula, o sea, cuando esté en cero. En este caso no está en cero, o sea, no está, véanlo así, la posición está aquí. Si lo buscamos aquí, está en Y, en X0, pero Y en máxima, y aquí también, pero ahí sí, vean, ok, perdón, me estoy enredando a mí mismo. Entonces veámoslo claramente. Periodo es exactamente de un punto preciso, que sería aquí específicamente, y que vuelva aquí. Eso, el tiempo que tarda de volver de un punto al mismo punto, es lo que se conoce como el periodo. Entonces, si vemos aquí se vuelve a repetir el 0 en X, pero estamos en el máximo de Y, no estamos en el mismo punto. Entonces sería de aquí a aquí, ¿cuánto tiempo tarda? Aquí vemos que está en 4.5 segundos, y aquí está en 90 segundos. Entonces, restándole 4.5 segundos, le quito 0.9, nos da el periodo de nuestro movimiento circular. Podemos hacer exactamente lo mismo
en este objeto, en el objeto real. ¿Cómo sería? Buscar un punto que sea 3.32 y buscarlo nuevamente por acá. Tiene que estar por aquí. Empezar a buscarlo y hacerle clic. 3.32. Si le hacemos un poquito de zoom, más abajito. Uy, me pasé. Por aquí tiene que estar. Entonces, si ustedes los buscan, lo van encontrando. Lo que vamos a hacer es simplemente restar los tiempos. Muy bien, ahora sí, proseguimos a seguir con nuestro análisis, que ahora es obtener los gráficos de componentes de X y de velocidad en X y velocidad en Y, como aceleración en X, como aceleración en Y, y de explicar por qué no son constantes. Entonces, muy bien, vamos con velocidad en X. Si ustedes ven, es sumamente dispareja la velocidad en X y nada comparado a la velocidad en Y. De hecho, si ustedes ven, bueno, acerquémonos un poco. Hay momentos que las velocidades son inclusive constantes, aquí en 0, en Y, mientras que en X, vea que inician rapidísimo. Por lo tanto, los vectores no, perdón, eso es en Y. ¿Ve? Inclusive, si vemos bien, comparando a movimiento circular uniforme, las magnitudes de velocidad en X y velocidad en Y iban cambiando proporcionalmente y manteniendo la velocidad constante. Lo mismo pasaba con la aceleración. En este caso va a pasar todo lo contrario, tanto la vector en X como en Y, tanto de aceleración como de velocidad, van muy diferentes, por lo tanto no se mantienen constantes. Si gustan, pueden sacar aquí en datos y sacar lo que es la aceleración y la velocidad y ver que van cambiando completamente dependiendo del punto donde se encuentren. ¿Esto a qué se debe? A que el movimiento circular de un objeto real se está provocando por una fuerza, como ya habíamos hablado un poco, externa, la cual no es constante. Entonces va variando bastante este movimiento y su posición. Por último, tenemos que analizar y explicar por qué las diferencias de ambos movimientos si son la misma trayectoria. Con lo que hemos venido hablando, se puede ir explicando todo esto y comparando los gráficos. Entonces, puede comparar este gráfico, si lo acercamos un poco mejor, con el que nos da el del movimiento rectilíneo uniforme, que sí es una onda senoidal, cuando en el movimiento real con costos se aprecia una velocidad en Y. O sea, es muy poquita y va variando con el tiempo a grandes posiciones. Entonces podemos ir haciéndole disminuir, y en sí, si la disminuimos tanto, vemos que es como una línea recta. Veamos a una autoescala, es como una línea recta en Y, mientras que en la aceleración y en X va constante, pero sí no se van delimitando entre ellas, o sea, no se van cambiando o manteniendo el mismo vector. Entonces, con lo que hemos hablado ahorita, se puede terminar el análisis de cada comparación de los datos, de los gráficos que nos piden en el punto 4 del análisis B. Entonces, la principal diferencia que ellos tienen, aunque tienen la misma trayectoria circular, es que en uno se presiona o se hace el movimiento con una fuerza no constante y en el otro se hace con la fuerza centrípeta, que para nosotros va a ser constante porque es un modelo idealizado, como la mayoría de las cosas que vemos en física. Entonces, este sería nuestro trabajo de hoy. Espero que lo hayan entendido y lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.